Senador Manuel Bartlett Díaz, del Partido del Trabajo. Con su permiso, señor presidente. La reforma hacendaria se presentó como un instrumento que realizó cambios progresivos en beneficio de la población menos favorecida y afectando a los sectores con mayores recursos económicos. Sus objetivos: crear una nueva red de protección social universal para pasar del asistencialismo a la exigibilidad de derechos, un sistema tributario más justo, más simple, más progresivo y más transparente, un impulso al crecimiento económico. La verdad es que nada de esto es cierto. El compromiso con los gobiernos extranjeros, la prioridad es la desnacionalización del petróleo. Recordemos que el planteamiento inicial del pacto fue reforma energética junto con reforma hacendaria, y aquí lo podemos encontrar. Todos los demás instrumentos, incluyendo los de política fiscal y de la falsa política social, son accesorios. No se puede disasociar las diferentes políticas, son parte de un todo organizado. En este contexto, el paquete completo de la reforma persigue legalizar la privatización del petróleo, la focalización, exclusión de los derechos sociales y gravar proporcionalmente más a los trabajadores, a las pequeñas y medianas empresas y a los sectores medios de la población, con énfasis en las personas físicas y cautivas, dejando intactos los privilegios de los grandes contribuyentes. La reforma carece de elementos progresivos sustanciales. Los dictámenes de la nueva ley de impuesto sobre la renta, la ley del impuesto al valor agregado, la ley del impuesto especial a productos y servicios y la ley federal de derechos contienen las siguientes consideraciones. Se argumenta que mejora la equidad del sistema tributario, que fomenta mayor progresividad del pago de impuestos y reduce la carga a las personas físicas, y que acotan o eliminan tratamientos especiales. Falso, lo decíamos. La reforma no mejora la equidad entre personas físicas y morales. La iniciativa del Ejecutivo ya planteaba una desigualdad en la recaudación entre personas físicas y morales, al gravar en términos netos a las personas morales solo en 16,000 millones de pesos, en comparación con 59,000 millones de pesos provenientes de las personas físicas. La Cámara de Diputados aprobó que las personas morales disminuyen su contribución a la recaudación del impuesto sobre la renta en 30,000 millones de pesos, mientras que el aumento del impuesto sobre la renta escalonado a las personas físicas del 30 al 35%. Actualmente las personas morales aportan el 38% de la recaudación, mientras las personas físicas el 62%. En el dictamen los porcentajes quedarán en 66% la aportación de la recaudación total del impuesto sobre la renta para personas físicas y 34% para las personas morales. La progresividad del impuesto sobre la renta en las personas morales se encuentra limitada por el régimen de consolidación fiscal, que no desaparece sino cambia de nombre. La progresividad en las personas morales se rompe en la parte más alta de la distribución por dos razones. La primera, porque a diferencia de las personas físicas, la tasa máxima del impuesto sobre la renta en personas morales queda en 30%. Y la segunda y más importante, porque no se elimina, decíamos, los preceptos de la consolidación fiscal, que un trabajador asalariado es difícil que pueda tener acceso a ello, más se mantiene el diferimiento del impuesto sobre la renta. Insistimos, la no desaparición del régimen de consolidación fiscal, creando un régimen opcional para grupos de sociedades, copia de la consolidación fiscal con algunas modificaciones, tiene un efecto fundamental en la economía.
El gravamen sobre la bolsa de valores que también se plantea no es a las empresas y empresarios que no pagan, sino a los trabajadores. Ya lo habíamos comentado aquí, los trabajadores, a través de los fondos de instituciones que manejan las CIEFORES, invierten en bolsa cotidianamente. Los llamados inversionistas institucionales en otros países, que son organismos que utilizan fondos de ahorro para pensión o jubilación de los trabajadores para invertir en instrumentos de renta variable, estas invierten un 30 y un 15% del monto total de los recursos de los trabajadores, monto aproximado de 1.5 billones de pesos, que en promedio juegan en la bolsa cerca del 23% de los ahorros de los trabajadores, unos 340,000 millones de pesos. Aquí tenemos un efecto absolutamente, totalmente injusto, porque los fondos estos de las CIAFORES van a pagar un 10% de lo que son recursos de pensiones de los propios trabajadores, y en cambio las personas morales tienen toda clase de posibilidades para escaparse. Si comparamos lo que ocurre en otros países, que les gusta mucho comentar a Brasil recauda aproximadamente 15,000 millones de dólares. Con una propuesta similar, México podría recaudar, sin afectar a los trabajadores en su ahorro para el retiro, aproximadamente 30,000 millones de dólares. Solamente con la imposición del punto 38 sobre el mercado de divisas, el ingreso aproximado sería de 22,000 millones de dólares, 280,000 millones de pesos. El impuesto al valor agregado no lo voy a tratar, es un impuesto recesivo. Aquí se ha manejado mucho el efecto sobre las empresas, sobre la maquila, pero no se ha hablado sobre el efecto que va a tener sobre las poblaciones pobres de la frontera mexicana. En la frontera norte y en la frontera sur tenemos millones de mexicanos en la más absoluta pobreza. Y no solamente van a ser las maquiladoras que van a sufrir de este golpe, sino van a ser millones de mexicanos que van a tener que pagar este impuesto. La discusión del valor agregado aquí se ha desarrollado con mayor intensidad. El impuesto especial sobre productos y servicios. En materia de IEPS, además de la legalización de los gasolinazos como impuesto, se establecen supuestos impuestos ecológicos sobre la enajenación e importación de combustibles fósiles, de acuerdo con su contenido de carbono. Aunque pareciera medida ecológica, la realidad es que la aprobación de este impuesto, de facto, acepta la importación de gasolinas por un ente distinto a Pemex. Los contribuyentes del impuesto serán los fabricantes, productores e importadores por la enajenación o importación que realicen de combustibles fósiles. Esto señala que están ya preparando la invasión del mercado de gasolinas y van a acabar con este impuesto desde antes incluso de que se llegue eventualmente a aprobar la reforma que estamos esperando en materia energética. Ya están impulsando actividades privadas que tienen efectos sobre la empresa pública. La deuda pública es un elemento de enorme importancia. El hoyo fiscal por las privatizaciones del petróleo, frente a los escasos ingresos de la reforma fiscal, generarán endeudamiento. Con los recortes a la iniciativa hechos en Cámara de Diputados del orden de 60,000 millones de pesos, de 240,000 millones de pesos originalmente proyectados en la iniciativa, se reducen los ingresos por la vía de impuestos a 180,000 millones de pesos. Las reformas al régimen fiscal de Pemex para dar cauce a la privatización y apropiación de la renta petrolera por transnacionales, que incluyen un cambio en el sistema de derechos a uno impositivo por menor carga fiscal, implicará un hoyo fiscal profundo y permanente que no podrá cubrirse con impuestos, sino con déficit fiscal, vía endeudamiento y reducción del gasto en programas sociales como la educación y la salud. La razón, por tanto, del endeudamiento se enmarca no en romper paradigmas neoliberales de déficit cero
o en impulsar el crecimiento económico y programas sociales para combatir la pobreza y la desigualdad social, sino en tapar un hoyo fiscal producto de la desnacionalización del petróleo que ya se está preparando. Solo para dar un ejemplo, el endeudamiento interno del gobierno federal aprobado por la Cámara de Diputados fue de 154 mil millones de pesos más que el del año pasado, llegando a la cifra total de deuda interna de casi 611 mil millones de pesos, 3.4 veces más que los ingresos pírricos de la llamada reforma fiscal. La deuda interna para este año más que triplica los ingresos en materia de nuevos impuestos, pero ello no es todo. Sin incorporar la cifra en el endeudamiento total de la deuda externa, el gobierno federal se endeudará con el exterior en dólares y bajo el falso argumento de inversión en Pemex y CFE con 10,000 millones de dólares, que al tipo de cambio más reciente significa una deuda adicional de casi 130,000 millones de pesos. Señor senador, le rogaría que concluyera. Total Gracias. Equivaldría a 700,000 millones de pesos, casi el 17% del presupuesto de egresos de la Federación. Termino, señor presidente. La reforma fiscal, que intentó posicionarse como una reforma progresiva, es una reforma regresiva. La reforma hacendaria no es una reforma social, no hay un plan social para el destino de los nuevos impuestos, ni para redistribuir la riqueza. No se grava a los más ricos, ni desaparecen los privilegios, se grava a los causantes cautivos, se golpea a los pequeños negocios, a las pequeñas y medianas empresas, se castiga a los fondos de pensiones de los trabajadores, poniendo en riesgo su futuro en la vejez o enfermedad, se lastima el consumo y nivel de vida de la población y, lo más importante, se busca desnacionalizar el petróleo a partir de un nuevo régimen fiscal de Pemex que permite la entrada por la puerta de atrás de los contratos de utilidad compartida y de la libre importación de combustibles, así como con la creación de nuevos y absurdos impuestos. No existe reforma hacendaria como tal, es una miscelánea fiscal que aumenta impuestos a la población y endeuda a la nación. No es un camino estructural, no es un cambio estructural, sino una profundización del neoliberalismo y de la entrega del país a intereses contrarios a los nacionales. Por lo que un voto a favor de la reforma hacendaria es en un primer paso para la aprobación de la privatización reforma energética. Es un voto en contra de los intereses nacionales y de la soberanía del país. Es un voto de traición a los más altos intereses de la patria, por lo que la fracción parlamentaria del PT se ha comprometido a votar contra esta reforma hacendaria injusta y atrabiliaria en lo general y sostener en lo particular este voto. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señor senador Manuel Bartlett Díaz.